Continuamos armando diálogos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Armando Diálogos. Armando Mesa, ¿cómo estás? Estoy bien, Iba a decir que estoy contento, pero no quiero generar envidia sobre eso. No, ¿sabes? Sobre todo estoy un poco inquieto, ¿sabes qué pasó, tocayo? El 28 de marzo estaban alineados todos los planetas de febrero, el 28 de febrero, sí. Y en ese momento decidió Trump y el Estado sionista Netanyahu armársela de todos a Irak. Y otra vez ya estamos en otra guerra. No puede ser otro mes, otra guerra. Sí, es... ¿Qué te parece? ¿No te parece muy recurrente todo esto? Me asalta las declaraciones que hace me parece que de Relaciones Exteriores de China, diciendo palabras más, palabras menos, que Trump y Estados Unidos son un peligro para el mundo, porque son el principal factor de riesgo y desestabilización del planeta. Sí. Y no le falta la razón. No le falta la razón, muchos actos en el que tenemos a un líder Trump muy impulsivo, muy arrogante, con una audacia que también, el problema de las audacias es que a veces esas audacias se vuelven boomerangs, cometes errores, no mides las consecuencias y puedes provocar la muy famosa guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que tal vez fue hecho con buena voluntad legal, sí, moral, pero mal ejecutada, o no era lo correcto, porque hay un principio de los libros de la guerra, clásicos de la guerra, es que tú no debes de iniciar una guerra sin estar preparado. Bueno, para empezar, que estés preparado. No, que no tengas la seguridad de ganar. O sea, no inicias una guerra para perder, ¿no? Que de hecho, ya entrando en materia, una de esos primeros días de guerra ellos quisieron ser muy eficaces, muy quirúrgicos, porque sí lograron matar al ayatolá, ¿cómo se dice ayatolá? Ayatolá Ali Khamenei, que era el principal líder en una teocracia. O sea, Irán desde hace mucho tiene una aristocracia, que por cierto yo estaba viendo que ha sido por las redes y por mucho atacada. Obviamente que hay también la guerra no solamente militar, hay la guerra de propaganda, una teocracia, un poder se llama teocracia porque el poder lo tiene un líder religioso, y entonces ha sido muy criticada para empezar porque muchas de sus costumbres, tradiciones impuestas desde arriba, de muy verticales, pues son contrarias a nuestras costumbres, ¿no? Y sobre todo en las tradiciones de Occidente, que hay que decirlo, que México ha perdido perdió desde el siglo XIX con la guerra entre liberales y conservadores. Siento yo que México perdió, por eso hay gente que no le perdona a Benito Juárez eso, ¿verdad? Esos liderazgos, pero perdió esta idea de vivir la política y lo social y lo religioso en un mismo plano. Uh-huh. Entonces, nosotros somos mitad guadalupanos, mitad juaristas, es decir, y laicos a la vez. Laicos y somos al mismo tiempo religiosos. Y Irán no, ¿verdad? Irán es todo el poder, ahora sí que a lo que vendría siendo el Papa o líder supremo, uh-huh, religioso, y que fueron muy quirúrgicos porque lo mataron en los bombardeos, uh-huh, en los primeros bombardeos lo mataron, y pensaban que con eso descabezaban, y matando a algunos líderes principales, iban a provocar el levantamiento de la gente, y que iba a haber una revolución, y que todo el mundo... Y ha pasado, va a ser una situación boomerang también, porque ellos que han presumido también, tocayo, estos ataques con bombas inteligentes y quirúrgicas, pues igualito le dispararon a una escuela de niñas y mataron
a más 160. de 165 niñas. El funeral fue de 165 niñas, que la verdad es que es de las cosas tristes Atroces. y absurdas, y que le quitan, pues ahora sí que cualquier rango de heroísmo y valentía a Trump y a los israelitas, ¿no? Si de por sí los ataques al movimiento palestino o a la población palestina ya había desacreditado mucho o sea, toda la propaganda que hacían de que ellos hacían guerras preventivas, pero cuando asesinan a los niños, algunos les llaman así los mataniños, en una especie de infanticidio, y que, por cierto, nosotros que nos hemos dedicado a los derechos humanos, Tocayo, Y sobre todo los derechos de los niños y adolescentes, ¿verdad? para nosotros oír estas noticias son muy desalentadoras porque, pues, dicho sea de paso, primero el derecho internacional ya superado, impuesto por la ley de la selva, los organismos internacionales, los organismos de derechos humanos también superados, y esto del cuidado de los niños que antes parecía como más armónico, más bello, ahorita está en su peor momento de la historia, Tocayo. Sí, ¿no? O sea, Trump, de hecho hay una violación constitucional en los Estados Unidos. Trump, si termina perdiendo las votaciones y las elecciones, yo creo que ahora sí no resiste un proceso judicial. Yo creo que ¿no? Puede que incluso acabe en la cárcel. Sí, Él con esta guerra también está jugando. Cuando hay gente que le gusta jugar al fuego, dice, me está yendo mal. Traía antes de esta guerra, la semana pasada, nada más un 35-36% de aprobación. O sea, su rating se había desplomado de arriba del 50 y tantos % hasta el 36. Es decir, ahorita no gana una reelección. Entonces, este tipo de guerras y valentonadas es para ganar prestigio, ¿verdad? Para hacerle al Superman. Pero la verdad es que esto de bombardear a pequeñitos, sí es una cosa terrible, ¿no? Y también los israelitas, pues, realmente Netanyahu ya incluso también lo está haciendo porque va a perder elecciones y porque hay procesos legales abiertos en su contra. Entonces esos cuates pueden acabar, espero yo que acaben en la cárcel cumpliendo lo muy grave, porque no es respetar la Constitución, como tú dices, los derechos humanos universales y de los pequeñitos. Y luego Irán, ahora, no es lo mismo atrapar a Maduro con un desgaste interno muy fuerte, que no es Hugo Chávez, que no tenía bonanza carisma. Y demás, carisma y ninguna cuestión religiosa, a matar al líder religioso de un país que es profundamente religioso. Que eso no quiere decir que su régimen no haya cometido pues también violaciones a derechos humanos, a derechos de las mujeres, y no es una democracia, pero bueno, hablando fríamente, no cuestiones de qué quisiéramos o ideales, sino el término de que yo mato al líder religioso de un país, pues no es lo mismo, ¿verdad? Y ya se ha demostrado que la gente está muy molesta, no solamente los religiosos de esa zona, sino de otras zonas. Y el otro dato, Tocayo, aparte de este bombardeo, es la respuesta de Irán, y ya están involucrados en este momento en esa zona 12 países, por las bases militares atacadas por los Estados Unidos, y porque Irán también ha atacado a los aliados de los Estados Unidos, que también son árabes, pero que por intereses económicos y políticos se han aliado a Estados Unidos. Sí. Y por último acabo con este asunto, que va a ser un punto de conflicto muy interesante en los próximos días, el estrecho de Hormuz, no sé cómo realmente se diga. Así como lo has dicho ahorita. Donde, pues ya se ha dicho por las noticias, pasa el 20% de mercancía, sobre todo el petróleo, y que eso ya ha provocado pues que se modifiquen los precios internacionales del petróleo. Entonces, un conflicto que también mueve mucho el ajedrez internacional, ¿verdad? Y bueno, la otra cosa es que cuando hay estos episodios bélicos, por lo menos el imperio, me refiero a Estados Unidos y a Israel, están pensando en que a partir de un bombardeo, a partir de ciertas campañas que le calculan entre 1, 2, 3 y hasta 4 semanas, calculan un efecto que puede pasar.
Y sin embargo, ahorita hay cosas que han salido de control, digamos. Claro. Primero, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ya tenía preparado casi todo un arsenal de respuesta, ya ha modificado mucho las defensas, digamos, en el famoso domo de hierro que se conocía, que era impenetrable. Hoy eso queda como pura propaganda, y lo que se dice es que no se ha usado todavía la balística importante, sino que están usando una balística de desgaste. Lo que está haciendo un poco Irán es desgastar las bases de Israel para empezar, y de toda la comarca dominada por el imperio estadounidense. Es decir, ¿cómo se puede decir? Los campamentos de apoyo para Estados Unidos. Entonces, por eso uno de repente no entiende por qué ha bombardeado tantos otros lugares. Y se debe a eso, porque ha bombardeado lo que son bases militares de Estados Unidos. Radares. Sí. Entonces, algo me dice, y ahorita lo vamos a continuar diciendo en el siguiente segmento, de que Irán está preparado para una guerra prolongada de desgaste de las fuerzas estadounidenses y de Israel. Sí, hay un principio también de la guerra, que es lo que le llaman, lo ideal en una guerra para quien ataca en una ofensiva es lo que llaman guerra de decisión rápida, ¿no? Entonces yo creo que Estados Unidos e Israel jugaban a esta... Listo. Y es el segundo intento, porque también acuérdate que ya el año pasado había habido bombardeos, Así es. tanto de Israel como de Estados Unidos. Y ya se dieron cuenta que no va a ser una guerra de decisión rápida. No, o sea, ya va a ser una guerra que podríamos decir no muy prolongada, tal vez ellos están haciendo ese escenario positivo, pero igual puede ser una guerra de muchos años. Y yo quisiera terminar diciendo esto. Cuando ocurrió los atentados famosos en Estados Unidos de las Torres Gemelas, que mucha gente se asustó y se molestó y cimbró a la opinión pública por realmente su espectacularidad y por su letalidad, ¿verdad? Murieron 3,000 gentes aproximadamente. Uno decía, ¿por qué hacen los señores los árabes y todo este tipo de cosas? Pues precisamente por este tipo de actos históricos. O sea, los señores de Medio Oriente y los señores árabes tienen una lista así muy larguísima de afrentas, vamos. De agravios. De agravios, sobre todo de los norteamericanos y de los israelitas también. Y entonces, bueno, cuando pueden se las cobran, ¿verdad? Y es cuando hacen este tipo de ataques. Que yo creo que lo comentamos en el siguiente punto, que es este concepto de terrorismo, ¿verdad? ¿Qué es eso del terrorismo? Bueno, hacemos un pequeño corte y ahorita regresamos. En un momento, continuamos.